¿Cómo están ofimáticos del Perú y el mundo? Les saluda su profesor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos a G2 Studio. Posiblemente estés aquí debido a una invitación que hice en TikTok sobre cómo crear carpetas de forma masiva de manera muy sencilla. Para esto nos soportaremos en una Mac. Entonces, vamos con la explicación. Cuando tenemos la necesidad de crear carpetas, lo usual es hacer clic derecho y nueva carpeta, ¿verdad? Entonces, fíjense, tendríamos que crear tantas veces se haga necesario. Si son 20, imagínense el tiempo que nos tomaría y evidentemente cada una de ellas tendremos que editar con F2 para poner un nombre estructurado que corresponda para su organización. Entonces, como ustedes saben, tenemos siempre la necesidad en la empresa, en el trabajo diario, de organizar información en carpetas, sea porque hay que archivar, sea porque hay que trasladar a los clientes, a proveedores, a los partner service, etcétera. Entonces, para agilizar este tipo de tareas de manera muy rápida y sencilla, vamos a soportar esta creación mediante una macro. Fíjense ustedes, lo usual es tener pues una tabla donde tengamos la información ordenada. En algunos casos se suele usar un alias para identificar al cliente, evidentemente siempre el root. Para la fecha, podemos usar una función o simplemente pueden ustedes digitar la fecha que corresponde. En este caso voy a usar la función hoy para capturar la fecha actual del sistema. Luego, el nombre de la carpeta, la estructura, evidentemente será según se defina. En este caso vamos a idearnos una forma de hacerla. Vamos a indicar que va a estar compuesta por el alias. Luego vamos a agregar un ampersand para que se pueda indicar el siguiente criterio. Podría ser el número del RUC y finalmente podríamos agregar la fecha. En este caso, la fecha vamos a organizarla también mediante la función de texto, donde vamos a decir que su estructura va a ser de la siguiente manera. Recuerden que aquí dependerá de su configuración. Si es que es en inglés, tendrán que poner de esta manera. En este caso también voy a usar guión bajo. Si es en español, en vez de year o Y, tendrán que poner A de año. Entonces aplicamos y ya tenemos la estructura de nuestra carpeta. Entonces, aplicamos y ahora vamos a aplicar una función, la función únicos, que nos permita asegurarnos de que los nombres que estemos creando sean únicos. Para esto yo uso la función contar.si, donde voy a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a señalar este rango y voy a fijar solamente la cabecera para que la cola del rango y el criterio queden dinamizados. Fíjense acá, solamente voy a fijar la cabecera y cada vez que yo traslade, el rango se irá ampliando. Entonces, en el segmento evaluado, por ejemplo, hasta acá, nos dirá si hay únicos o duplicados. De esta manera me aseguro que todos sean únicos si evidentemente el valor es 1. En el estado podemos nosotros agregar acá en datos, en validación de datos, una lista. Esta lista podría decir, no sé, pues, de repente enviados y pendientes, o enviado pendiente, ¿no? Va a depender de lo que quieras o de lo que te sirva para tu análisis. Entonces, esto de acá también lo replicamos a todo el rango y una vez trabajado puedes seleccionar lo que corresponda. ¿Para qué esto? Porque la idea es que esta tabla te sirva pues como historial y todo lo que se haya gestionado tenga una glosa correspondiente y lo que no quedará en pendiente. Recuerden que para hacer la macro la lista tiene que estar ordenada entre enviados, por ejemplo, y pendientes. ¿Por qué? Porque si no está ordenada y ustedes, por ejemplo, hacen un filtro, no va a funcionar. La idea es que se lea de forma consecutiva. Entonces, en este primer caso, haremos la lista de forma consecutiva. Para ello, vamos ahora a agregar la macro. Voy a explicar de qué se trata. Esta macro nos va a permitir
generar la automatización de la creación de las carpetas. Para ello, primero vamos a archivo y guardemos el archivo como habilitado para macros para poder hacer la configuración. Una vez hecho esto, se van ustedes a programador, Visual Basic, y aquí vamos a agregar un nuevo módulo. En este módulo pegan el código que les voy a brindar a través del correo o de la página web de G2. Ustedes me mandan un correo y yo con gusto les voy a reenviar el código. También les podría reenviar la macro. Graban. En esta macro lo que se está haciendo es la rutina de crear carpetas. Se está definiendo las variables, en este caso ruta, celdas, también la respuesta. Luego le pide al usuario dónde se van a crear estas carpetas. Hay una dirección que ahora les voy a explicar cómo capturarla para poder indicarla. Luego se verifica si esta ruta es válida. Después se establece la celda inicial, es decir, dónde empieza el rango que ustedes van a iniciar la creación. Y luego verifica si esto ha sido correctamente seleccionado. Y finalmente crea las carpetas. Voy a guardar esto. Vamos a cerrar nuestro entorno Visual Basic y luego vamos a agregar un botón para poder hacer la creación de carpetas. En este caso nos vamos a insertar en programador, insertar en control de formulario, este botón de control de formulario, lo dibujamos por acá, asignamos la macro, le damos a aceptar, podemos cambiar el nombre y podemos ejecutar. Luego de ello, fíjense cuando nosotros hacemos clic en ejecutar, nos dice introduce la ruta donde deseas crear las carpetas. Para esto, debemos nosotros copiar la ruta donde deseamos alojar las carpetas. Esto en el navegador de Windows. Luego, pegamos la ruta correspondiente, le damos OK. Ahora nos dice selecciona la celda inicial para la creación de carpetas. Para ello es importante que esto no tenga filtros y esté organizado y ordenado según su estado. De tal manera, por ejemplo, si ustedes quieren empezar a crear desde acá, simplemente bastará con seleccionar la primera celda y abarcará todo lo que exista. En este caso lo vamos a hacer desde acá. Le voy a dar a aceptar. Me dice que si deseo ir a las carpetas creadas, le pongo que sí. Me dice las carpetas creadas exitosamente. Entonces, fíjense ustedes, se han creado las carpetas, fíjense la hora y la fecha, y se han creado con los nombres definidos, organizados y de manera rápida y sencilla. Entonces, de esa manera, con esta macro, ustedes pueden crear tantas carpetas se requieran, no hay un límite, de tal manera que puedan agilizar el trabajo diario en la oficina. Síganos para más consejos, más hacks, más temas de Office, Windows, Excel, Power BI. Regálame un like, comparte y suscríbete al canal. Muchas gracias por su atención.